Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. Vengo de parte de ICEX, que verdaderamente somos conscientes de las condiciones para las empresas culturales y creativas, el entorno en el que tienen que desarrollar su negocio. Es un entorno complicado, en un mundo globalizado, y donde las características del sector hacen muchas veces difícil que crezca y que se valore. Por ejemplo, es muy difícil valorar la intangibilidad de los activos, es difícil valorizar el talento, es difícil valorizar la creatividad, el know-how. Entonces, para todos los temas financieros se encuentran con unas barreras especialmente difíciles de superar. Por eso, porque estamos aquí ¿qué tenemos que ofrecer los del ICEX? ¿No? Verdaderamente el ICEX no es financiador, entonces tampoco pues no podemos dar dinero, pero sí podemos orientar a la empresa en cómo obtener esa financiación. Entonces esta primera mesa es un poco para eso, para que verdaderamente las sociedades de garantía recíproca que me acompañan, Kutxabank y luego Globe Media, cada uno cuente cuál es su experiencia para poder ayudar a las pymes. Así que sin más, yo lo que les pediría a los ponentes es que fuesen lo más prácticos posibles, los más concisos posibles y al grano, ¿no? Así que directamente vamos a empezar por Mónica Carretero, directora de Desarrollo de Negocio de CREA, Sociedad de Garantía Recíproca, SGR, que nos va a contar un poco, verdaderamente me gustaría saber cuál es la función de CREA y cómo puede ayudar al sector cultural y creativo a financiarse para crecer. Así que sin más, Mónica, esa pregunta y también ya juntaría otra, ¿cuáles son las dificultades que ven esta industria a la hora de financiarse? Que nos las puedes contar para ver cómo solucionarlas. Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre nos encanta participar en lo que es divulgar pues, lo que hacemos, ¿no? Que llegue el mensaje, que es uno de los problemas que nos encontramos, que no nos conocen suficiente en la industria. O sea, no nos conocemos unos a otros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hace CREA y lo que hacen las SGRs en general. CREA se creó, las SGRs lo que hacen es desbloquear las dificultades en el acceso a la financiación. Entonces, lo que hacen es, bueno, pues asumir riesgo que el banco en general, en determinadas ocasiones, no quiere asumir. Entonces, para eso estamos nosotros. Nosotros como particularidad, CREA, ¿qué tiene? Pues que trabajamos a nivel nacional, pero sectorial. Entonces, nosotros trabajamos en pocos sectores en los que nos estamos especializados y en otros en los que nos estamos especializando. Nuestro origen fue por audiovisual, entonces CREA lo constituyó EGEDA, que es la entidad de gestión de los productores audiovisuales, y el ICA, que forma parte del Ministerio de Cultura. Somos de las sociedades de garantía más jóvenes, se constituyeron en 2005 y desde entonces, pues parece increíble, pero hemos dado 400 millones, más de 400 millones de euros en financiación que en general, sin la labor de CREA, por un lado asumiendo el riesgo, pero no solo es una cuestión de asumirlo porque nos va el riesgo, sino de especializarte, ¿no? De conocer los sectores, de asumir, de valorar intangibles, de valorar cosas que por el perfil de la banca en general pues no está tan especializada. Y sobre todo en este sector, diría, pues porque no tiene unos volúmenes quizá como para tener una especialización a nivel de sucursal, cuesta tenerla por distintos motivos. Entonces, bueno, ¿con qué dificultades nos encontramos? O sea, nos encontramos todos, ¿no? Nosotros nos consideramos de la industria. O sea, somos entidad financiera, a nosotros nos controla el Banco de España, pero consideramos que pertenecemos a la industria en la que trabajamos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues realmente, o
mucha dificultad para acceder, y diría, no sé cuántos de los que estáis aquí sois del mundo audiovisual, porque el mundo audiovisual quizás sea de los más profesionalizados que hay, pero la industria cultural y creativa cubre muchos sectores donde bueno, pues el que es el creativo es el financiero, es el informático, es el que vende el producto, el que internacionaliza. Entonces, claro, no pueden ser buenísimos en todo. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues muchas veces que no preparan la información, no hacen una información como otro tipo de empresas elabora para presentar. Las empresas están descapitalizadas totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que pues, crean una empresa con muy poquito dinero, pero hacen proyectos mucho más grandes, de mucha más envergadura. Entonces, cuando te pones a analizar la empresa, pues realmente es que no hay de dónde tirar. Por eso, por ejemplo, nosotros lo primero que analizamos es el proyecto, que nos diferencia enormemente de parte del mundo financiero. Trabajan con prototipos porque cada proyecto es nuevo. Entonces, si en la industria trabajaran continuamente con prototipos, ¿no? No se sabe muy bien qué resultado va a tener, pero es que lo siguiente es nuevo otra vez, es otro producto nuevo, porque cada exposición es distinta, cada obra de teatro es distinta. Entonces, bueno, pues son un conjunto de cosas que hace que se perciba el sector como de muy alto riesgo. La verdad es que nosotros en la experiencia que tenemos, pues tenemos una morosidad bastante más baja que la media que hay en España en banca. Entonces, nosotros defendemos que no son sectores de alto riesgo, pero que sí que hay que conocerlos. Entonces, conocerlos te permite pues, saber cómo analizar un proyecto, cómo buscar las primeras garantías, o sea, que las del proyecto. Luego tenemos que pasar por analizar la empresa, o sea, no somos angelitos y pedimos un montón de información, somos muy aburridos en muchas cosas, entonces, y hay que pasar por ello. Pero bueno, digamos que sí que tenemos un perfil de decir, bueno, pues muy flexible, muy de hablar con el cliente, muy de ver el proyecto si está como para que lo estudiemos o enfocarlo porque le falta algo. O sea, ayudamos mucho a la empresa a preparar la información. Yo, aprovechando, porque sobre todo yo creo que es uno de los objetivos del ICEX con estas jornadas y del Ministerio, es comentar pues, que se habla mucho, por lo menos nosotros hablamos mucho del nuevo fondo de garantía de Europa Creativa. Entonces, ¿qué es? Pues bueno, lo primero es un éxito de Europa Creativa, que siendo no dedicándose a la financiación, pero no financiación de las subvenciones, obviamente financian y se necesitan, pero que haya pensado en un instrumento financiero, ¿no?, para ayudar a la financiación de la pyme. Entonces, bueno, pues Europa Creativa ha dotado un dinero para facilitar esa financiación. No pudiéndolo gestionar directamente, eligió al FEI, que no sé si sabéis, es el Fondo Europeo de Inversiones, para que lo gestionara en Europa. ¿Por qué? Porque estará disponible y está disponible para muchos países. Entonces, el FEI, ¿qué hace? Pues en cada país trabaja con unas entidades. En España, que estamos encantados porque ha sido el primer país en adherirse a este nuevo instrumento, pues se ha cogido una entidad que se llama CERSA, que es una entidad pública y que es el paraguas que nos cubre a todas las SGRs, a todas las sociedades de garantía. Entonces, todo esto para que luego lleguemos el CARGI y nosotros, en concreto, y lo ofrezcamos, lo utilicemos. Entonces, se habla muchísimo y se habla de Europa Creativa, pero es como una cascada, ¿no?, de gente que se ha implicado para que al final, ¿qué llega? Pues no llega dinero directamente, pero llega una cosa muy importante, que es que nosotros, las sociedades de garantía, nos cubran parte del riesgo. Y eso es vital, porque si a mí me cubren un poco más, yo voy a ir más lanzada a ver más proyectos en sectores en los que no tengo tanta especialización, pero quiero entrar y quiero ayudar. Entonces,
es básico. O sea, en el mundo financiero se mueve mucho todo por riesgo. Entonces, bueno, pues este fondo, que estamos ya disfrutando del fondo desde enero de este año, es fenomenal. En principio es para 2 años, esperemos que dure mucho más, pero pues nos permite que entremos. Nosotros estamos entrando en teatro, en música, en editorial, en sectores dentro de la industria cultural y creativa que trabajábamos un poco cuando venían a buscarnos. Pero ahora nosotros vamos a contarlo, es decir, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí disponibles para que vengáis y nos contéis vuestro proyecto. Y bueno, pues yo creo que nada más por ahora, ya he hablado bastante. No, muchas Gracias. Muchas gracias, Mónica. Pío de Elkargi SGR también, ahora acaba de decir Mónica que ellos verdaderamente no dan financiación directamente, ¿no? Igual, entonces, me gustaría que explicaras entonces verdaderamente para qué servís. Hago ya unas pinceladas, Mónica, pero para qué sois útiles para las empresas y cómo ayudáis vosotros, o sea, cuál es vuestra función. Bueno, ya lo he explicado casi todo, Mónica, ¿no? O sea que va a ser muy fácil para mí. Esto es, en realidad, una sociedad de garantía recíproca es sociedad de garantía, ¿no? O sea, porque lo de recíproca suena algo difícil, ¿no? Porque ya os explicaré qué quiere decir. Una sociedad de garantía lo que va a hacer es dar unas garantías a vuestro proyecto para que ese proyecto pueda ir a una entidad financiera, y esa entidad financiera, aquí tenemos una que lo voy a explicar también su experiencia, que es Kutxabank, pues pueda dar el dinero. Porque nosotros somos sociedades financieras, pero no somos de crédito. Créditos son los que consiguen coger vuestro ahorro y dar los créditos, los que manejan el dinero. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esas ayudas, con esa conjunción que explicaba Mónica, del interés que tiene toda Europa y que tiene también el Estado español en potenciar la actividad creativa y cultural, lo que todo el mundo está dispuesto a poner recursos, pero si pusiéramos individualmente los recursos en un proyecto, tendríamos pocos proyectos para financiar. Sin embargo, si utilizamos la herramienta de la sociedad de garantía, que damos un aval, pues perfectamente conseguimos que las entidades financieras, las de crédito, puedan dar los préstamos, los van a dar muy felices y muy contentos, porque si el proyecto va mal y la empresa, la compañía, no puede pagar, va a venir Elkargi o CREA y va a pagar en su nombre, con lo cual la entidad financiera siempre va a cobrar, tiene su riesgo cubierto. En estos proyectos que, como bien explicaba Mónica, son muy difíciles porque son de muchas variables, por mucha conjunción, si las ventas de derechos por anticipados, valoraciones, un poco de capital por aquí, pero un montón de gastos que hay que asumir por otro lado y que desequilibran los balances, ahí a cualquiera le puede dar, a nosotros también, cierto reparo, pero como tenemos también el apoyo europeo y el apoyo de CERSA, pues esos reparos bajan un poco de su red para poder estar todos un poquito más tranquilos. Nos repartimos la responsabilidad y es más fácil asumir riesgos. Y por supuesto la entidad financiera pues sabe que como está detrás una sociedad de garantía, que nosotros trabajamos mucho juntos, CREA y Elkargi. ¿Por qué trabajamos juntos? Pues nosotros tenemos mucho músculo financiero, Elkargi es la sociedad de garantía recíproca del País Vasco, pero es la número 1 de España. El 25% del mercado que se financia lo hace Elkargi en España, ¿no? Entonces, ellos tienen una especialización, nosotros tenemos mucho músculo financiero y también mucha especialización, porque como por ahí está también personas de Elkargi, hemos hecho proyectos a veces solos también, financiando y dando la financiación correspondiente para que se pueda conseguir llevar adelante el proyecto. Entonces, juntos hacemos un binomio perfecto para poder apoyarse. Así también nos repartimos la responsabilidad. Sí. ¿Y qué conseguimos adicionalmente? Pues ya sabéis, si una entidad financiera, cuando ve una operación de riesgo, le gusta que ese riesgo rebajar el plazo lo máximo posible y como es riesgo tenga mucho interés, cobra mucho por sus intereses, lo que pasa es que si ya aparece la garantía de una sociedad de garantía como nosotros, pues el plazo puede estar más o menos cómodo y al mismo tiempo el tipo de interés baja, porque no hay riesgo. Entonces ellos también, la sociedad de Kutxabank concretamente, hace un esfuerzo poniendo unas condiciones económicas de tipo de interés muy asequibles para que el proyecto no tenga problemas, de que no sea pues unos intereses que al final se comen el margen, porque al fin y al cabo hay que trabajar, hay que conseguir márgenes, algo de resultado para la siguiente película, para el siguiente libro, para el siguiente proyecto. Gracias, Pedro, que lo has explicado muy bien. Además, yo creo que también la entidad de crédito se beneficia
de que el Garante estéis haciendo ahí el seguimiento de la operación, estáis ahí, o sea, que no es solo ni casos fallidos, sino que también de alguna manera eso, que estáis haciendo un estudio profundo de toda la operación. Es lo que ha dicho antes Mónica también, ¿no? Ellos han dado 400 millones de créditos, bueno, han hecho 400 millones de avales en todo esto, han visto muchísimas operaciones, porque cada una es diferente, ¿no? Pero has visto muchísimas operaciones, lo cual, a pesar de que siempre aparezca una totalmente diferente, ya te hace un marco de dónde estás, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas comunes, que luego ya van de lo específico de cada caso. Pero ya te da mucho marco con tus analistas. El Cargi ha hecho 6.000 millones a lo largo de su historia, porque somos un poquito más antiguos, desde el año 80, pero hemos visto de todo. Y hemos atravesado una crisis en el 2009, 2012, 2000, ya sabéis, la última, que hemos visto de todo lo posible, con lo cual tenemos muy claro el marco donde se mueve cada una de las operaciones y más o menos tenemos ya la idea de riesgo, pero al mismo tiempo tenemos una experiencia que cada vez que viene un proyecto, alguien que quiere emprender o alguien que tiene algo encima de la mesa, pues le podemos decir, mira, esto es posible que te pase y no lo has tenido en cuenta. Esto es posible que también te pueda pasar y no lo has tenido en cuenta. Aquí estás muy bien situado. Y ayudamos porque no somos una entidad financiera al uso, perdóname un poco que diga, en la que nuestro objetivo sea obtener un beneficio. El objetivo de una sociedad de garantía recíproca es, como no somos entidades con ánimo de lucro, es conseguir que el promotor tenga las mejores facilidades de pago en cuanto a tipo de interés y acomodación de sus ingresos y sus gastos para que les hagan las cosas bien. A nosotros lo único que nos interesa es que pueda pagar. No con eso obtenemos un rendimiento, no estamos buscando ni servicios alternativos ni otras formas de facturar, que también la parte de la entidad financiera le interesa porque tiene que seguir manteniendo también su solvencia y su capacidad. Entonces, esa parte es para ellos y la nuestra es precisamente conseguir que vosotros en vuestros proyectos podáis devolver el dinero y salir adelante. Y además así estamos dando respuesta a lo que pretende Europa, que es que haya mayor actividad, que se puedan conseguir las fuentes de financiación y que todos podamos impulsar para competir con algunos otros países o otros continentes, ¿no? En esta industria tan difícil. Pues nada, muchas gracias, Pilar. Yo creo que hará muy bien ver la otra parte, ¿no? Ander Ekpurua, de Kutxabank, nos va a contar un poco qué experiencia tiene Kutxabank justo pues, apoyando a las pymes en este sector. Cuéntanos un poco. Muy bien, una cuestión, bueno, me lo han puesto difícil, porque parece, por una parte han explicado cómo funciona en la parte financiera y por otra parte parece que no queremos asumir riesgos, muchos tipos de interés altos. Lo hacéis seguimiento de las un poco, esto para darle un poco de... Muy contentos con CREA, pero estamos encantados y sabéis nuestro... Si somos los más grandes del País Vasco, vosotros también sois los más grandes del País Vasco y entre grandes siempre nos hemos entendido bien, ¿no? Un poco es por explicaros cuál es la experiencia de Kutxabank en el apoyo a las pymes en general y luego en particular a este sector, ¿no? Lo que se refiere al apoyo a las pymes en general, yo me atrevería a decir que es el core business de Kutxabank junto con particulares, ¿no? Con los particulares. Es decir, la historia dice que con las cajas de ahorros se liberalizó la posibilidad, o tuvimos la posibilidad de prestar a las empresas porque no podíamos trabajar por una limitación legal hasta la década de los 80, hasta finales de la década de los 80, con las empresas. Nosotros hemos desarrollado un modelo que trata de dar respuesta a las necesidades que tienen los particulares y las empresas. Y menciono ese binomio porque en el País Vasco hablar de empresas, cuando más del 90% tiene menos de trabajadores, es casi hablar de particulares. Entonces hemos tratado de dar un servicio global a esas empresas, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que cuando hablas con una persona no sabes si estás hablando con la persona, si estás hablando con la empresa, qué estructura jurídica tiene, si no tiene, entonces, bueno, pues por eso menciono este punto, ¿no? Nosotros hemos desarrollado durante todos estos años un modelo en el que tenemos gestores especializados en función del tamaño de la empresa, de forma que entendemos que esa especialización ayuda a las empresas en las diferentes fases que tiene que recorrer una empresa en su vida. Y entonces, bueno, pues tenemos una red importante en el País Vasco de gestores especializados en ello, ¿no? Y luego asimismo contamos, porque uno de los puntos que mencionaba era el departamento, o sea, la internacionalización, contamos con un departamento de apoyo especializado en la internacionalización que conoce qué necesidades va a tener una empresa y cómo puede cubrir los riesgos que va a asumir esa empresa en el proceso de internacionalización que debería de asumir, ¿no?
Y también me gustaría mencionar un poco la colaboración estrecha. Yo me atrevo a decir que somos partners de las diferentes instituciones y agentes a nivel del País Vasco. Nosotros, por ejemplo, con el Gobierno vasco, cuando en la época de crisis, con todas las dificultades que ha habido, pues hemos recibido, la primera llamada ha sido Kutxabank, oye, ¿cómo veis el sector? ¿Qué herramientas podemos desarrollar? ¿No? Entonces, eso es un poco el contexto para que entendamos qué experiencia hemos tenido en el apoyo a las pymes. En lo que se refiere ya al sector cultural creativo, herramientas específicas, no voy a decir que hayamos desarrollado, porque si no los entenderíamos. No tenemos herramientas específicas para ello, porque entendemos que al final una empresa con las características que mencionaba anteriormente Mónica, de esa especialización o diferenciación con respecto a otras empresas, pero en general tienen las necesidades financieras que tiene y nosotros ya tenemos suficientes herramientas de apoyo para esas empresas. Y luego contamos, y es así, o sea, no es por quedar bien en una mesa redonda, somos aliados con el CARI, ¿no? Entonces, para nosotros es la SGR de referencia, como no podía ser de otra forma, y Pío lo ha dicho, para ellos también somos la entidad de referencia, ¿no? Entonces, esa simbiosis nos permite también articular aquellas operaciones que nosotros no podemos asumir ese riesgo o entendemos que no tenemos el expertise suficiente o no se dan las condiciones suficientes como para poder asumir ese riesgo, de poder contar con la colaboración del CARI, que ahora, como mencionaba Mónica también, este fondo se canaliza a través de las SGRs y por tanto, que pueda llegar a las empresas ese aval que viene de Europa a través del CARI, ¿no? Y sí me gustaría mencionar, Ana antes me ha intentado limitar, porque me decía de cuál es nuestro apoyo a las empresas, el tema solo financiero, financiación en esta mesa redonda, pero el hecho de que nosotros apoyamos también otro tipo de iniciativas, ¿no? Y entendemos que eso también permite a las empresas de este sector pues, poder desarrollarse, ¿no? Me gustaría mencionar dos situaciones o dos casos o dos proyectos, que es el propio Festival de Cine, el Cinema al Día, ¿no? Que somos colaboradores desde hace muchísimos años, y además de permitir a los ciudadanos de disfrutar de las películas y actores, entendemos que es un impulso también a este sector, ¿no? Y por otra parte, por ejemplo, con Kutxa Fundazioa, que es uno de nuestros accionistas, pues han puesto en marcha un proyecto en Tabacalera, que no sé si conocéis, pero es una zona de coworking donde se juntan 25 o 40 personas, ideas, vamos a decir, porque yo me atrevo a decir que sean empresas, y tienen un espacio donde pueden desarrollar su proyecto durante un año, que se puede alargar a 2 años, y eso permite a 35 o 40 personas que el hecho de que una idea se pueda convertir en una empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apoyo a lo que es las pymes de este sector, además de las herramientas de financiación, que no voy a centrarme en ello porque ya lo han explicado anteriormente Pío y Mónica, pues sí me gustaría mencionar y resaltar esos apoyos que luego permiten que sea un servicio no solo financiero, sino también un apoyo global a las pymes de este sector. Estaba coordinado. Sí, muchas gracias, creo que ha sido ahí muy claro. Y antes de pasar la palabra a Joaquín, sí me gustaría preguntarte de manera genérica, porque es difícil individualizar, pero ¿qué requisitos solicitáis para que una pyme pueda obtener financiación en Kutxabank? Bueno, esta suele ser la pregunta más complicada, porque al final yo suelo decir que no existe una receta única, ¿no? Al final hay que ver las circunstancias de cada persona y de cada empresa. Entonces, estáis pensando, ¿para qué vienes aquí, no? Explicar esto, ¿no? Entonces, porque al final lo que sí puedo mencionar es qué características suelen tener los diferentes proyectos y qué es lo que analizamos, ¿no? Y lo primero que analizamos es quién presenta el proyecto, la persona o el equipo que lo presenta, ¿eh? Eso es lo más importante para nosotros, qué experiencia tiene, qué trayectoria ha tenido, qué implicación tiene en el proyecto, porque, pues ahí algunas veces es por falta de fondos, pero por otra parte, otras veces suele ser, pues ¿y tú qué pones en el proyecto, no? No solo es el aspecto económico, pero también es importante, y muchas veces nos encontramos con situaciones pues, de todo tipo, ¿no? Yo tengo una idea y ¿cuánto me vas a dar de financiación? Digo, pues vamos a estructurar esta financiación, ¿no? Luego tenemos que ver la finalidad, no es lo mismo un proyecto nuevo, no es lo mismo un proyecto fuera o fuera de aquí, no es lo mismo una refinanciación, no es lo mismo el plazo, es decir, si es para circulantes, si es para anticipar una subvención que vais a recibir dentro de 18 meses, pues la herramienta que se puede utilizar es diferente a la que puede ser un proyecto a largo plazo, como mencionaba Pío, ¿no? El tema de los plazos pues juega un papel importante en muchos proyectos, y luego también
una de las claves está, y nosotros ahí estamos en el desarrollo de diferentes herramientas, es cómo valorar los activos intangibles, ¿no? Eso ha hecho una mención Mónica, que es complicado, ¿no? Valorar una propiedad intelectual, valorar lo que es una idea, ¿no? O la creatividad, cómo se valora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nosotros, los modelos de scoring que se están desarrollando, o sea, son pues, tratando de incorporar esos aspectos cualitativos que en todos los sectores son importantes, pero en este sector especialmente son relevantes, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporarlos? Pues bueno, ahí en el mercado se habla, que como queda bien decirlo en este tipo de foros, pues el scoring isométrico y historias de ese tipo, que al final lo que quiere decir es que además de los números y balances y cuentas de resultados de una empresa, cómo valoramos esa creatividad, ¿no? Si es que se puede valorar con un modelo, ¿no? Que es difícil, pero sí se está desarrollando. Y yo creo que ese desarrollo va a permitir en el futuro también, junto con las herramientas que hemos mencionado, pues poder dar respuesta y más global a esas necesidades, ¿no? Por lo tanto, hablar de requisitos es complicado, más que sería excluir algunas empresas que si escuchan unos requisitos van a decir, pues yo no cumplo, pues no puedo. No, nosotros siempre solemos decir que se siente con nosotros y que seguro que si hay voluntad de aportar, llegaremos a un punto de encuentro y la empresa podrá desarrollar su idea o su proyecto. O sea, y lo hemos, bueno, ahí tenemos la historia que ha demostrado que hemos estado ahí y que lo hemos hecho, ¿no? Muchas gracias, Ander. Bueno, Joaquín de Blog Media, creo que lo primero es que nos cuentes un poco el origen, el desarrollo de Blog Media y cómo se ha ido internalizando y cómo ha sido importante el tema de financiación, un poco tu experiencia, yo creo que es importante para el resto de empresas que escuchen. Gracias. Sí, vale. Hola, buenos días a todos. Ciertamente quizá no soy, quizá no, seguro, no soy, como dice Pío, de los más grandes de Euskadi, pero sí soy tan antiguo casi como el Cali, eso sí. O sea, quiero decir, el otro día me daba cuenta de que resulta que a lo tonto creo que soy el productor de cine en activo, y realmente activo, más antiguo que hay en el País Vasco, lo cual me ha dejado, no sé, un poco preocupado. Empecé joven, cualquiera de los... Bueno, de todas formas lo que voy a hacer es hablar de mi última producción, que yo creo que es lo más ilustrativo para de lo que yo puedo aportar en esta mesa, ¿no? Que es el largometraje La Guerra de los Bastardos, que estrenamos ahora el 24 de noviembre en cines y que justo lo hemos terminado ahora el 1 de septiembre. Vamos a ver. Además, en esta ocasión, bueno, he trabajado en este mismo proyecto, están presentes las dos SGRs que están sentadas en la mesa, porque está CREA y está el CAPI, ¿no? De todas formas, diría que es muy relevante para este proyecto. La Guerra de los Bastardos es una película que no tiene la participación de uno de los grandes medios de comunicación del Estado, ¿no? Me refiero básicamente a Mediaset y a Tres Media. Todavía sigo con la interrogación de si va a estar Televisión Española o no, pero es que lo alargan y en fin, cada vez les saldrá más barato si participan ahora que ya ha calificado la película y esto es otro asunto, ¿no? Es una producción de 1.7 de presupuesto, entonces en esta producción la inversión generada por el tax center de la Hacienda Foral Bizkaia era fundamental desde un principio, ¿no? Y en ese sentido tengo que decir que la incorporación del Carri al sector del audiovisual y del cine para mí ha sido realmente fundamental, ¿no? Fundamental, y me explico por qué. Es decir, normalmente siempre se hablaba de que el dinero generado por los inversores fiscales y tal siempre llegaba a un punto en el que pasaba a formar parte del último eslabón de la producción, que es la puesta a comercialización de la película, los gastos de PIA, etcétera, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión yo necesitaba que esto estuviera desde el principio y por delante, ¿no? Para poder realmente poner en marcha la financiación y al mismo tiempo dar tiempo a que se incorporaran otras instituciones o otras empresas, ¿no?
en ese sentido, lo que he podido hacer lo que se ha podido hacer con el Cargi ha sido, bueno, primero lo que uno tiene que hacer es contratar a un buen despacho de abogados y de asesores fiscales. En este caso yo lo he hecho con Mario Fernández, pero no vuestro ex Mario Fernández, con Mario Fernández Lejalde, o sea, Junior, ¿vale? Y con Auren, que como técnicos fiscalistas y tal. En este sentido, pues yo opté por un servicio que fuera técnicamente fino y que al mismo tiempo fuera conservador. Fuera conservador con respecto a que no hubiera la menor duda de que de cara después a la Hacienda Foral Vizcaína se pudiera producir alguna duda o algún que hiciera que pudieran salir perjudicados los inversores, el Cargi y yo mismo, ¿no? Porque tengo que responder ante los inversores. Por cierto, quiero decir que es magnífico la sociedad de garantía recíproca, pero que quede claro que eso lo quita para que uno tenga que responder, aparte de la inversión que haga como empresa en la producción, que la hago, que la hacemos, personalmente uno está respondiendo constantemente de todas las operaciones que hace. Eso es así, ¿no? Entonces, uno de los matices además que tiene la inversión fiscal, que en este caso suponía un 25% del presupuesto de la película hasta llegar a cines, ya puesta en cines, es que el vehículo financiero son lo que se llaman las AIEs. Entonces, realmente la AIE es un vehículo, yo creo que poco adecuado para lo que es la producción cinematográfica, no sé, para otras industrias culturales, pero es el que hay, ¿no? Digo que es poco adecuado porque obliga a hacer, primero hay como un concepto de que los inversores, que en realidad no son más que inversores fiscalistas, es decir, que van a sacar una TIR de rendimiento por su aportación, en lugar de pagar directamente a Hacienda, coger el desvío por determinada producción, ¿no? Realmente esto teóricamente se supone que ellos tendrían que ser productores cinematográficos y de hecho está escrito de alguna manera así o está anunciado así, es decir, como que la AIE tiene que tener un componente de que sea una empresa productiva, lo cual es absurdo, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque realmente o sea, cualquier empresa, cualquier persona física que tenga que cumplir con Hacienda con cantidades importantes, pues lo que busca son herramientas financieras de desgravación y tal. Entonces, de este modelo se derivan dos cosas. Una, que hay que realizar, aparte de la propia inversión fiscal, de la captación de los inversores y que aporten la inversión, durante el camino hay que realizar unos flujos de capital, fruto del cruce de IVAs entre la AIE y la empresa productora. Yo no sé si me estoy explicando muy bien, pero bueno, unos flujos de IVA que, claro, no hay caja de producción en una producción independiente o en una empresa más bien pequeña o mediana que pueda soportar cantidades de IVA del orden de 300.000 euros que hay que esperar a que después la Hacienda se los reintegre a la AIE y tal, porque los ha soportado y no los va a ingresar, ¿no? Y en ese caso, y todavía estoy yo con el Cargi, necesitas el operativo y más que nunca, sin apuras, de la SGR para que se pueda cubrir, garantizar ese gap que hay desde que hay que cotizar a la Hacienda hasta que la Hacienda devuelve el dinero, ¿no? Y parece una tontería, pero es realmente importante, ¿no? Entonces, y digamos que otro elemento que tiene, bueno, es una cosa con la que uno tiene que contar como productor también y que lo tiene que explicar, se lo tiene que explicar a la SGR, se lo tiene que explicar al banco, es que, claro, todos los instrumentos fiscales que busca la gente en una entidad financiera, bueno, en este caso, a través de un despacho de abogados para colocar el dinero en determinado tipo de producto, se realizan normalmente en el último trimestre del año, ¿no? Esto es como los fondos de pensiones, ¿no? Que llega diciembre y te empieza a llevar
Kutxabank y dice, oye, que tenemos esta desgrabación y vemos aquí que tienes un dinero y tal, y te está llamando pues prácticamente el día de Navidad, ¿no? O sea, entonces claro, cuando tú tienes que contarle eso a la SGR, a la entidad financiera, que en tu caso los inversores están ahí, que están hablados y tal, pero que no sé, que realmente la incorporación va a ser en ese último trimestre, pues claro, pues surgen los nervios, tal, será, llegarán, estarán, bueno, se supone que todo va suficientemente estructurado, documentado, empezando por las personas que... Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que todavía hay mucho territorio que recorrer. Yo es algo que planteo en alguna ocasión al Carri, lo amplío, pero sí a Parada, por ejemplo, que es, claro, una entidad como el Carri, que agrupa prácticamente todo el parque de empresas vascas, pues tiene ciertas capacidades de, por ejemplo, de generar un camino para que las empresas salgan beneficiadas a través de una TIR. Estoy hablando de una TIR que en nuestro caso, por ejemplo, llega, en el caso de las personas físicas, al 37% de rendimiento y en el de las personas jurídicas al 31%. O sea, que por otra parte es un producto financiero que no tiene parangón hoy en día más cómo se mueve el dinero en la banda, ¿no? Pero sí es verdad que todavía se puede ir un paso más, yo creo que 2 pasos más allá, que es en que de alguna manera haya un flujo de comunicación entre el Carri y las empresas que está el tema de la protección de datos y este tipo de cosas, pero siempre hay una relación comercial de la propia Carri con las empresas y hay gente a la que se le puede ofrecer el producto y tal. Y luego una cosa que yo creo que está en mente del Carri, que es generar, cuando tú desarrollas un proyecto, una de las cosas que puede ser muy útil para la captación de inversores es que su propia inversión pues esté también garantizada, ¿no? Entonces generar como un cupo de aval que pueda garantizar al inversor, ¿no? Digamos, bueno, pues si esta es el target de inversión que te permite la normativa foral de captar, bueno, pues entonces pues si son 400, en nuestro caso son 460.000 euros, aunque solamente hemos trabajado sobre 300.000 con respecto al Carri y a la entidad financiera, solo hemos trabajado, que esperamos llegar al 100% de la captación, a los 460, ¿no? No sé ya lo que estaba diciendo, pero bueno, es decir, que de alguna manera de esos 460.000 haya un target que pueda ser como, digamos, una carta de aval que pueda manejar la empresa productora para ofrecerla a los inversores de forma que la captación de los inversores pueda ser más ágil o más temprana también, ¿no? O sea, por lo cual ya la gente diga, coño, pues esto ya, pero... Y luego, pues por lo demás, yo creo que con lo que pueda ser internacionalización, lo cierto es que nosotros no fabricamos máquinas fresadoras, ni hacemos cizallas, ni llaves inglesas. O sea que el producto cultural tiene unas claves de exportación muy distintas de cualquier industria que fabrique en serie, ¿no? Entonces, yo creo que siempre se ha hablado de que el futuro está en la internacionalización, incluso, bueno, pues ha habido... bueno, pues la idea también de que si hay que rodar en inglés para que el producto sea, o con estrellas, o con actores ingleses. Bueno, la experiencia, si todos queremos que lo vaya, el resultado no es bueno. Quizá lo ha sido cuando se ha hecho algún tipo de serie, digamos, un poco B en el terreno de ciertos géneros como el terror, juvenil o tal, donde pues en su día pues hubo como una producción que se hacía desde aquí, pero de cara al exterior. Pero de lo que estamos hablando, que es producción cinematográfica vasca y española, no tiene mayor sentido, yo creo, el estar pensando en un proyecto porque lo haces porque es vendible fuera. Otra cosa es que tú cuando desarrolles un proyecto haya elementos, o según qué tipo de proyecto, que sí puedas pensar que tienen, que son susceptibles de compartir mercado
conectado con otros territorios. Y en ese sentido habría que mirar hacia Hispanoamérica, o sea, claramente, porque el idioma es muy importante en el cine. Y yo, mi experiencia, yo puedo decir que, por ejemplo, yo donde mejor se han vendido mis películas, por ejemplo, casi de las primeras, Todo por la pasta, o de las últimas 3 vendidas, ha sido en Estados Unidos. O sea, debido a su gran población de habla hispana y a que realmente el mercado de las... No son grandes ventas las que uno realiza, pero es prácticamente más fácil vender en Estados Unidos que a lo mejor que en Holanda, no lo sé. Digo Holanda porque como he estado allí y ellos son todos bilingües por el inglés, pues no sé qué más puedo aportar. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Yo creo que ha sido muy útil. Como tenemos tiempo, yo tengo dudas, preguntas, pero sí quiero verdaderamente que seáis vosotros los que hagáis las preguntas que consideréis. Tenéis aquí a todas las partes implicadas, así que seguro que os pueden contestar. Así que os presentáis antes de hacer la pregunta si nos importa y aquí estamos para atenderos. Mi nombre es Carola Rodríguez. Gracias. Soy Carola Rodríguez, productora de Madrid. Y una duda que tenía es que de cara a en proyectos cinematográficos y demás, cuando hay una coproducción, miráis quién firma, quién responde más, se firman a la vez si van al 50% en la coproducción. Saber un poquito en ese sentido si cambia algo, más que nada. No sé si me he explicado la pregunta. Sí. Lo único, ¿coproducción española o coproducción con...? Cuando es incluso, tanto si es española como si hay con Latinoamérica, con algún país de Latinoamérica. Hombre, cuando nosotros en general el proyecto se analiza entero, porque obviamente el analizar una parte, vemos, lo que valoramos es la viabilidad de los proyectos, pero no la viabilidad comercial en cuanto qué taquilla va a hacer porque no solemos entrar en esa parte. Vamos, no entramos, la consideramos de más riesgo, no entramos, pero sí que valoramos la viabilidad del proyecto. Entonces, claro, tenemos que analizar la parte de quién nos viene y la otra parte, venga a pedir o no venga a pedir. Entonces, depende de en qué porcentaje esté la coproducción. Pues por ejemplo, si estás coproduciendo con Holanda y Holanda es un 10%, pues a lo mejor lo aislamos y no se analiza en detalle, pero si son coproducciones con porcentajes importantes, se analizan. Nosotros sobre todo pedimos pedimos garantías a quien solicita la financiación. Entonces, si la financiación lo necesitan los dos coproductores se van a tener que implicar en la financiación, ¿vale? Entonces, normalmente cada uno aporta a lo mejor unos contratos, pues porque está en una zona distinta de España, pero muchas veces incluso se hace separada la financiación de uno de otro o cada uno responde por lo suyo. Vale, gracias. A mí no me había quedado muy claro si al extranjero... A ver, al extranjero nosotros no le financiamos si no tiene sede en España. Lo hemos hecho porque gestionamos para la Comisión Europea el fondo que está ahora mismo activo, pues su germen, ¿no? El proyecto piloto fue un fondo pequeñito para la producción audiovisual que sacó Europa Creativa y que nosotros lo gestionamos. Entonces ahí sí que teníamos toda Europa que podía venir a solicitar financiación. Pero ahora mismo... para dar financiación a una empresa tiene que tener sede en España. Otra cosa es que analicemos, porque si una parte de que salga el proyecto depende de otro, tenemos que ver ese otro, pues qué parte del proyecto va a cubrir, qué parte de la financiación. Al final es una parte básica, ¿no? Pero no es para dar financiación, sino para valorar la calidad del proyecto. Gracias. Sí, lo normal es la garantía de todos los participantes, algo que hay algunas diferencias importantes, y luego también lo que sí solemos atender es a las especificidades de cada uno, que ya si vosotros os arregláis de otra manera, pues también lo atendemos, ¿no? Pero en principio
se implique todo el mundo, ¿eh? Luego, si ya hay un tema de porcentajes y tal, pues se está abierto. Hola, Enrique Uriarte, de Cultura de la Diputación Foral de Álava. Dos preguntitas, una para Mónica de CREA. Has comentado antes un poco de la diversidad de tamaños dentro del sector, entonces quería ver si nos podías dar algún ejemplo de financiaciones, operaciones financieras grandes, pues como la que se ha comentado ahora, de 300.000 euros, y también en qué cifras podríamos estar hablando de proyectos pequeños, de esa escala de la parte del sector cultural, de escala muy pequeña, con esa experiencia de tantos años, ¿no? Y luego para el Cargi, otra preguntita, desde la puesta en marcha en enero de 2017, a ver si habéis tenido experiencias en Euskadi de haber utilizado, pues, de haber tenido que utilizar el Fondo de Garantía de Europa Creativa a través de CERSA, bueno, el Cargi, vaya, a ver si habéis tenido una experiencia. Pues operaciones, es que es, o sea, en volumen, en el importe de una operación, el cine maneja importes grandísimos. Entonces, y nosotros de hecho no podemos entrar en todo lo que nos gustaría, porque tenemos unos límites, pues por los fondos que tenemos, por una serie de cosas. Entonces, pero sí hemos podido firmar operaciones de 1,5 millones. En la otra parte de la industria cultural y creativa, al revés. Lo que me están pidiendo es: ¿puedo pasar una solicitud por 6.000 euros? Claro, nosotros ahora mismo estamos viendo todo, ¿vale? Y de hecho, una de las cosas que nos da tranquilidad a la hora de entrar es que los proyectos sean de importes más pequeños. Entonces, a lo mejor en teatro pues hemos llegado a 80.000, pues para adelantar una gira de una orquesta, pues a lo mejor 30, o para... son importes totalmente distintos. Entonces, nos da más tranquilidad. Probablemente, en muchas ocasiones, tenemos más riesgo que el 1,5 millones, porque está vinculado a una garantía distinto, y esto depende muchas veces del éxito. Ahí sí que tenemos que entrar necesariamente en el éxito comercial del proyecto. Pero son mundos muy distintos. Entonces, nosotros somos igual de felices con la industria que necesita operaciones de 15.000 euros o de 30.000 que con las grandes. Prueba de que son muy distintos es oír hablar a Joaquín, que te da una clase de fiscalidad, de calendarios, de flujos de caja, entonces... Es tremendo, ¿no? Cuando a lo mejor te llega una persona y te está diciendo: no, es que me cojo un avión y es que soy el director de la orquesta, al que me está buscando el IVA, que me tiene que presentar el número, que también hay mucho multitarea en la producción, pero es un perfil de una empresa, de empresario. Entonces, de un empresario con una pasión, seguramente, porque si no, no estaríamos en este mundo, pero muy conocedor del mundo financiero. Es que hablar de TIR, si yo recibo a alguien y le digo que tiene una... a mí me encanta, ¿sabes? Pero que son mundos muy distintos. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar a todo. Y es lo que defendemos, que hablamos el lenguaje de la banca, para hablar con la banca, y hablamos el lenguaje de la industria para el que le tenga que decir que cuánto cree que va a ganar el año que viene. Porque si le hablo de un flujo de caja o de una previsión o de un caso, es que no me va a entender. Y es normal, porque yo, si me pone delante de la orquesta, pues me quedo así. Ellos por lo menos tienen un montón, o sea, son muy polivalentes, o sois muy polivalentes. Entonces, bueno, son mundos muy distintos. Perdona, pero ahí, en ese sentido, Enrique, nosotros también vemos que al final los proyectos de otro tamaño, de tamaño más pequeño, se pueden responder, o sea, se pueden financiar sin que financies a la empresa. Entonces, ahí, por eso decía antes, o sea, lo de los requisitos, tal, o sea, al final siempre decimos que os sentéis con nosotros y vemos qué solución se le puede dar. Y por otra parte, por ejemplo, hablando de otro tamaño, y Pío no lo hemos hecho con ninguna otra SGR, pero este año hemos financiado dos películas sin tener que recurrir nosotros a los avales del Cargi o de CREA. ¿Por qué? Porque, bueno, conocíamos a la persona que iba, el promotor no era productor, pero bueno, le conocíamos, teníamos experiencia y por lo tanto lo hemos podido estructurar de otra forma, ¿no? Entonces, cuando hablamos
digamos, es verdad que hay dos realidades diferentes o dos mundos diferentes, aquellos que hablan, y no me gusta menospreciar, pero hay algunos que hablan en un lenguaje, como decía, de la banca, pero la banca nos adaptamos al lenguaje que necesitan los clientes, porque al final hay un lenguaje que es balances, cuenta de resultados, flujos de caja, EBITDAs y historias que solemos contar nosotros, y hay otro lenguaje que es, bueno, pues aquel que tiene un proyecto pues de otro tamaño y bueno, pues tenemos que adaptar también nuestro lenguaje, ¿no? Pero que respuestas se pueden dar en función de cuál sea la realidad del proyecto, de la empresa. Perdona, Pino, ¿que tenías? No, que está muy bien la aclaración. Aparte que no voy a poder contestar en directo porque los hemos venido comentando en el coche, pero te has quedado con la carpeta. Menos mal que está aquí Ana y sí nos puede decir con qué proyectos hemos venido financiando y cuáles han sujetado este año a la... Sí, a ver, hemos financiado y participado en muchísimas películas, pero yo creo que la pregunta de Enrique era de este año en concreto, ¿no? El CARDI, haciendo uso de la herramienta del Fondo Europeo de Inversión, o sea, del Fondo de Garantía de Europa Creativa. Sí, eso iba a comentar. Todas las que se hagan y se formalicen este año irán afectas a ese fondo, porque tendremos esa cobertura directamente. No ha habido problemas y no hemos tenido que recurrir. Vale, no sé si es lo que es. Ahora mismo tenemos una que se formaliza ya la semana que viene, que no le he visto a la productora por aquí, entonces por si acaso no quiero decir su nombre. Bueno, es muy conocida. El año pasado también estrenó película en el festival y también fue avalada por el CARDI y por CREA. Y ahora tenemos también con CREA para formalizar esta película de esta productora. Y bueno, llevamos ya bastantes años financiando y colaborando en proyectos de este sector, pero tu pregunta es lo que dice Jorge. De momento no hemos tenido que recurrir, pero directamente todo lo que formalicemos, y bueno, y está también la de Joaquín en la mesa ahora justo para analizar si es necesario, pues se acudirá, vamos, directamente, no tenemos que hacer nada. Sí, no es específicamente, esta es una herramienta que se crea específicamente para ello, pero eso no quiere decir que antes estuviese el sector desprotegido. O sea, la actividad de la Sociedad de Garantía Recíproca también tiene esa misma capacidad a través de otros fondos y se venía atendiendo, ¿no? Por eso hemos hecho unas cuantas películas tanto con CREA como nosotros solos, ¿no? O sea, lo que pasa es que específicamente crean el fondo para darle una mayor potenciación, o decir, queremos precisamente estar ahí con un mayor nivel de apoyo, etc., ¿no? En la mayoría de los casos, en los años anteriores, cualquier financiación que iba con la Sociedad de Garantía Recíproca iba con el apoyo de CERSA, pero también con el apoyo del Gobierno Vasco, que era otro de nuestros partners en toda esta responsabilidad, ¿no? El compartir las responsabilidades para que el promotor pueda llevar el proyecto. Este año no cambia nada, salvo que como sale el fondo del propio FEI con un mayor nivel de cobertura, CERSA a nosotros nos coge toda la responsabilidad, excluyendo de alguna manera al Gobierno Vasco, ¿no? Si antes repartíamos entre unos y otros, ahora específicamente el sector europeo dice, oye, quiero estar ahí, no hace falta que busques a tu comunidad autónoma o quien sea, porque lo voy a hacer yo. Entonces la dinámica sigue con la misma, no quiere decir que ahora por ello se va a incrementar o el CARI va a tener una mayor vocación, que ya la ha tenido desde siempre, sino que ahora lo podemos hacer solos, sin el apoyo autonómico. Sí, gracias. No, antes de la pregunta, a mí aquí cuando hablábamos de lo del lenguaje financiero, aquí sí que quería hacerle el tema de ICEX, ¿no? Que verdaderamente hemos visto que muchas empresas empezaban sus procesos de iniciación a la exportación o a la inversión pues estudiando el nicho de mercado, los canales de distribución, haciendo todo tipo de estudios legales de la situación y no se fijaban en la financiación. Tenían todo y al final decían, bueno, pero es que este proyecto no es viable. Entonces lo que hemos hecho ahora en ICEX es para estas empresas que al final el mismo director financiero es el que, como casi contaba Mónica, ¿no? Se suba el avión y tiene que hacer lo mismo. Y pues dar un asesoramiento, nada, de 2 horas gratuito, y decir, a ver, deme el balance de su empresa, deme su proyecto. Hay tantos instrumentos que al final queremos decirle, miren, usted tiene que ir aquí a Cofides, usted tiene las sociedades de garantía recíproca, usted tiene CESTE si quiere esto, o sea, un poco servir de ventanilla única y filtrar, porque si no hay veces que hay gente que te dice, es que he puesto mi garantía personal en esto,
me da pena que sé que había un instrumento que podía haber financiado, y eso no puede ser. O sea, no puede ser porque al final solo las empresas grandes tienen los recursos necesarios para saber todo lo que hay. Entonces, verdaderamente con el tema financiero estamos intentando hacer un esfuerzo en dar a la pyme ese abanico de posibilidades y bueno, luego ya podemos hacer hasta un servicio personalizado de seguimiento de las solicitudes de las distintas entidades, hacerles perfiles ciegos para que presenten a los bancos comerciales, de todo, pero una primera valoración, así que sí que les invito a que miren un poco todos los folletos esos que están ahí metidos en la carpetita, pero porque hay a lo mejor oportunidades y hay una cosa que se llama ventana global, ¿no? Que pones el nombre de tu empresa, pequeñita, tal, cuentas tu proyecto tal, y ya te canalizan un poco al departamento que sea o a los instrumentos financieros que pueden ser útiles. Así que quizás perder 15 minutos puede hacer que vean oportunidades, posibilidades de financiación que pueden ser útiles para la pyme. Perdona. María, perdona, pero ahí, en ese sentido, y yo también tiene mucha experiencia, nosotros nos encontramos eso, no es solo exclusivo de este sector. Es decir, antes comentaba yo que ahí el tamaño de las empresas en el País Vasco pues es el que es, y entonces, bueno, pues la persona, el empresario, el accionista hace de todo, ¿no? Hace de director de recursos humanos, hace de director financiero y hace... Entonces, una de las realidades que nos encontramos, y ahora parece que voy a vender los servicios del CARE, pero es así, el CARE también tiene ese apoyo a las pymes para que conozcan, bueno, qué necesidades financieras se van a encontrar, y eso desde el principio que lo tengan en cuenta, ¿no? Muchas veces nos encontramos con empresas que han analizado el proveedor y tienen un análisis exhaustivo de las unidades, de todo tal, y sin embargo no han analizado nada del proveedor financiero. Entonces nosotros decimos, oye, eso te vas a encontrar en el camino y tenlo en cuenta desde el principio, porque si no, el proyecto que es viable, yo ahí sí puedo matizar, que sí puede ser proyecto viable, pero al final no se desarrolla por no haber tenido en cuenta que ese proyecto hay que financiarlo, ¿no? Entonces ahí sí que invitar a todas las herramientas que existen para conocer eso, pero sí tenerlo en cuenta desde el principio, como se tiene en cuenta, como decía antes Joaquín, el despacho de abogados, ¿no? Pues lo contratas para que te asesore fiscalmente, para que te asesore, pues también tener en cuenta esa parte financiera en el inicio del proyecto, ¿no? Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, yo soy Jonas Torquiza, director de Tecnarte. Estamos viendo modelos de financiación o de aval en el que el resultado final es algo muy tangible, ¿no? Lo conocemos todos, que es un libro, una película, una obra de teatro que además es económicamente recuperable, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasa o si tenéis alguna experiencia en modelos en los que los proyectos no tienen tanto que ver con un retorno económico, sino, os voy a poner un ejemplo que, por ejemplo, que es una línea de las que trabajamos nosotros y que nos cuesta mucho, que es la de las residencias artísticas, en este caso en entornos tecnológicos o científicos. Es decir, traer o llevar a un artista internacional o nacional al extranjero a pasar 2 meses o 3 meses creando una obra de arte en un entorno científico. Hemos hecho 2 hasta el momento, en los últimos años, en Antártida y otro en el Observatorio Astronómico de Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Pero claro, el final es muy abierto, ¿no? Es decir, va desde la propia producción artística hasta simplemente el generar conocimiento en el mundo del arte y la tecnología. Quería saber si tenéis alguna experiencia en esos modelos de qué pasa después. Bueno, la realidad, o sea, son proyectos muy interesantes y creo que necesarios, ¿vale? Pero nosotros, yo por lo menos en este caso ya hablo por CREA, porque probablemente tengamos perfiles distintos o no lo sé, las sociedades de garantía cubrimos una parte de la financiación con un perfil de riesgo muy bajo. Es decir, y riesgo cuando no hay un retorno claro, o sea, lo que vamos a valorar es qué capacidad tiene lo que estoy analizando de devolver lo que le voy a dar. Así. Entonces, hay veces que es mucho más clara y hay veces que dices, bueno, si esto va bien, esto no sé qué, esto tal, el plan es conservador, yo creo que lo va a devolver, o sea, doy por bueno que lo va a devolver. Pero tiene que haber siempre un retorno. Porque si no, estamos buscando, o sea, en el ecosistema financiero, nosotros somos un trocito. Quizá no, seguro se necesitan incentivos fiscales, se necesitan subvenciones, se necesitan business angels, o se necesitan
venture capital si es de otro tamaño. O sea, se necesita un montón de cosas. Entonces, esos proyectos, pues es que no sabían casi ni que existían así, pero probablemente es mucha más labor de la administración. O sea, a mí me encantaría que hubiera un fondo de la administración capital semilla. Capital semilla es el primero que se necesita para desarrollar algo. ¿Por qué? Porque si me meto yo, es que estoy loca. O sea, la sociedad de garantía dura 3 asaltos y entonces yo tengo que hacer una muy buena gestión del dinero que tenemos. ¿Para qué? Para que mañana venga otro, porque lo bueno del aval, por eso con un dinero que pusieron, pues he llegado a hacer 20 veces, 30 veces en volumen. Ese es el multiplicador que a nosotros nos encanta hablar, porque una subvención tú das el dinero y se ha terminado. Y ojo, las defendemos porque se necesitan, pero el aval es una máquina. Entonces, pero tengo que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque yo no tengo gente que diga también para la sociedad de garantía, oye, si me encuentras a alguien que meta dinero, porque es que tenemos una labor alucinante y en un sector alucinante también. Pero, entonces tengo que hacer muy buena gestión, porque lo que cobro me da para vivir. Pero si el proyecto va bien, oye, yo, enhorabuena, estoy encantada de que les vaya fenomenal. Pero si va mal, pago yo. Entonces, el perfil de la parte de financiación que cubrimos no es el de un inversor que arriesga y si va bien, gana. Fenomenal. Entonces, en ese tipo de proyectos con nosotros no encajaría. O sea, me cuesta creer que alguien de nuestro perfil pudiera encajar ahí. Otra cosa es que digas, mira, tengo este abanico y normalmente se recupera así. Entonces, yo lo he hecho tantas veces, en estas lo he conseguido de esta forma y al final, bueno, vamos aislando, ¿no? Entonces lo dices, bueno, puede que pase esto en un momento dado. Entonces, bueno, pues le damos un valor y vemos si podemos entrar al proyecto. Pero si el abanico está abierto y yo sé lo que sabes tú, que no sabemos qué va a pasar después, no vamos a entrar seguro. Yo creo que en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en eso nos diferenciamos de lo que es el resto de la banca. Claro, el modelo que hemos tenido en el pasado, como conocéis, es pues, el hecho de que cuando tiene un retorno financiero, de alguna forma, pues vas a recuperar el capital que pones ahí, está la parte, vamos a decir, financiera, ¿no? Y cuando el retorno es de otro tipo, es cultural o es de otro tipo, nosotros tenemos la parte social, que ahora después de la nueva normativa, pues ahora además está diferenciada jurídicamente, y entonces nuestras fundaciones, nuestros accionistas, es la labor que desarrollan, junto con la administración. La administración tiene su papel, tiene su cometido y intenta dar respuesta a través de los diferentes programas que tiene a este tipo de iniciativas, pero además nosotros tenemos esa parte, ¿no? O sea, cuando mencionaba antes la zona de coworking, pues es una de las iniciativas, por ejemplo, para tratar de promocionar y ayudar a este sector. Pero también existen, por ejemplo, y no ahora parece que estoy vendiendo verlos, no, pero es para que se entienda, también existen programas, por ejemplo, aquí mismo en Guipúzcoa, la Fundación Kutxa suele poner un programa de ayudas y subvenciones para este tipo de iniciativas, que luego analizan ellos y ven si es interesante el retorno que va a dar, cuál es el papel que tiene que jugar la Fundación y ver si se les va a dar esa ayuda que comentabas anteriormente, Joaquín. Pero hay que tener claro, muchas veces ahí se distorsionan los mensajes, o la banca no ayuda tal, no, la banca lo que hace es prestar el dinero de nuestros clientes a otros clientes, por tanto, si no hay un retorno de ese dinero, pues al final pues no podemos devolverles a nuestros clientes. Entonces ese es un poco el papel que hemos jugado en las bancas. Y ahora con la normativa actual, después de la crisis, eso se ha complicado todavía más. O sea, entonces, bueno, pues porque ahora han entrado diferentes parámetros de riesgo que se tienen que analizar cuando se concede una operación, que eso dificulta de alguna forma pues, el poder apoyar directa o indirectamente este tipo de proyectos. Perdona, ¿querías decir algo? ¿No? Sí, es que... Bueno, un poquito por dar respuesta a John, porque yo creo que el ejemplo que ha puesto John está un poco fuera de esta mesa, ¿no? Y yo te puedo hablar de la experiencia desde el gobierno vasco. Este año hemos empezado a aplicar políticas de ICCs con 3 ruedas, como llamamos nosotros. Una de las ruedas es un proyecto europeo que estamos llevando a cabo, CREAIS 3,
con 5 socios europeos, muy en el entorno de cómo hacemos políticas en este sentido. Una segunda rueda es una rueda con un perfil mucho más empresarial, una rueda que estaría, y de hecho estamos colaborando con el CARGI de una forma muy directa para asesoramiento a las empresas ICC en temas financieros. Estamos colaborando con centros tecnológicos vascos para todo lo que es la transferencia de tecnología, y estamos también en una tercera vía, todo lo que sería asesoramiento empresarial en cuanto a esa estructura, nuestros recursos humanos, nuestros directores financieros, etcétera, cómo movemos todo ese potencial de personas que tenemos. Existe una tercera rueda en la que quizá se puedan clavar más lo que a mí me gusta llamar innovación base en cultura, que es lo que es más cultura, ¿no? Aquello que no tiene un retorno, que no tiene un objeto, que aunque las películas siempre son un prototipo, y creo que Joaquín de eso sabe bastante, al final hay un objeto detrás, tiene esa vertiente empresarial. Esa tercera rueda esperemos que podamos desarrollarla ya con los presupuestos del 2018, para lo que va a haber una convocatoria de subvenciones, y estamos desarrollando políticamente qué tipo de ayudas necesita esa rueda, que siempre va a tener una vocación, y es intentar que toda esta gente que estáis en esa innovación base, que estáis haciendo creatividad a vena, como digo yo, cultura a vena, podáis incluso llegar a acceder a ser empresas y entrar en esa rueda, ¿no? de la economía. Bueno, sin más, así, en 4 líneas. Si necesitan más información, ksiberritzailea.eus. ¿Vale? Ya está dicho todo, ¿no? Pero lo mismo, no solamente es igual una filosofía que nosotros podemos adoptar como tal, que también es, porque tenemos que tener esa sostenibilidad en el largo plazo, como es una sociedad de garantía recíproca, sino que al mismo tiempo estos fondos que nos vienen tanto por parte de CERSA, de la Compañía Española de Refinanciamiento, como del Fondo Europeo de Inversiones, pues al final lo que nos están exigiendo también es que haya ese retorno, ¿no? Porque lo que pretenden es que haya un efecto multiplicador, revolving. Nos van a exigir siempre y nos supervisan para ver cómo estamos utilizando también la financiación y si está respondiendo a unos parámetros de riesgo en los que por lo menos el proyecto sobre el papel aguanta la viabilidad del retorno, ¿no? Y luego por otra parte tenemos la otra pata, que es el Banco de España, que también nos supervisa en todos los criterios de riesgo. ¿Cómo analizamos? O sea, nos hace sufrir, y Ander lo sabrá también, todo lo decible y lo indecible, porque tenemos que mandarle mensualmente las posiciones, cómo se han hecho las operaciones, cómo están aprobadas, cuáles son los órganos de control con la responsabilidad correspondiente. O sea que al final, como también creo que ha dicho Ander en algún momento, la normativa es tan exigente que en ese sentido nosotros igual tenemos una capacidad de correr un poco la línea roja del riesgo, porque estamos compartiendo por el interés de CERSA, Fondo Europeo de Inversiones, unos mayores niveles de riesgo, sabiendo que queremos multiplicar recursos para que haya más financiación, pero sí tenemos que tener pues ese, sobre el papel por lo menos, ingresos, gastos, y que aquello pueda ser capaz de retornar, ¿no? Sobre todo también, como se decía, para que siga existiendo, creo que decía Mónica, siga existiendo un fondo revolving que apoye otros proyectos culturales. Para que se entienda un poco cómo funciona una operación, por ejemplo, nosotros cuando concedemos una operación, hasta ahora, la normativa decía que tú tienes que hacer unas provisiones, es decir, tienes que guardar un dinero para hacer frente a eso, en función de si pagaba o no pagaba el cliente. Y sin embargo ahora la normativa nos va a obligar, cuando concedemos una operación, a guardar un dinero, a hacer una provisión en función de la probabilidad de default que tiene ese proyecto. Ahora, por eso cuando muchas veces pedimos papeles, pedimos experiencia, no es porque nos apetezca tener papeles, sino que es la normativa que exige que tú hoy en día, si das una operación a 10 años, que calcules qué probabilidad de default tiene ese proyecto ahora y en función de eso tengas que hacer las provisiones, ¿no? Entonces, lo decía Mónica antes, no somos nada, somos un poco, algunos dicen pesados, otros insistentes, no sé cuál es la palabra más adecuada, pero en eso sí que insistimos en todos los papeles, todas las tapas, porque al final la normativa nos exige a justificar que hemos concedido esa operación, y además ahora se da un paso adicional, que es, dime qué probabilidad de default va a tener. La pérdida incurrida, hasta ahora cuando perdías, era cuando decías, he perdido. Ahora dices, no, ahora tienes que estimar si vas a perder. Y aunque no vayas a perder, pues como hay una estimación, siempre hay una estimación de pérdida. Si no, no habría riesgo, porque serían seguros. Entonces, como hay un riesgo, califica el riesgo
y pásalo por la cuenta de resultados. Exigencia del Banco de España. Yo creo que somos milagrosos, porque con toda esta normativa que se dieseis, pensé que todo es difícil, ¿no? Pero la normativa financiera, después de la crisis que hemos tenido, pues nos han apretado, ya salen los periódicos todos los días, ¿no? A ver si paran en algún momento de regular. Pues con toda esa normativa, poder traducirla para que luego poder poner crédito a disposición es muy difícil, pero lo estamos consiguiendo y esa es nuestra vocación. O sea, nos vamos a seguir peleando para utilizar las herramientas financieras europeas y estatales y poder conseguir que se sigan financiando proyectos junto con las entidades financieras de crédito, que son aliados perfectos para esto, ¿no? Sí. Soy Pilar López de Teatro Paraíso y de la asociación Esquena, que es la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Euskadi. Quería preguntar al Cargui porque tengo más claro el papel de CREA y la intervención en el sector de las artes escénicas, pero no visualizo tanto históricamente, aunque nosotros mantenemos una relación con el Cargui, el apoyo, porque cuando hablas de apoyo hablas fundamentalmente al mundo audiovisual, pero ¿podrías poner algunos ejemplos de, diríamos, de otros sectores que no manejen esas cifras económicas, es decir, de cosas que hayáis apoyado en el pasado para que tengamos también otra dimensión? Sí, hemos hecho temas de, por ejemplo, de teatro en la calle, teatro en bares, etcétera, que no son proyectos excesivamente con una producción, los recibimos, los aprobamos y los financiamos. O sea que ahí también estamos abiertos a cualquier realidad que se pueda financiar. Todo aquello que se pueda financiar, que tenga un proyecto, que tenga una idea, que se esté sostenida en un proyecto de cualquier tipo, que quieras introducirlo a través de la necesidad de financiación, a través de la garantía recíproca, entra. Y hacemos. El año pasado hicimos alguno también por aquí cerca. Sí. No vamos a hacer publicidad, ¿no? No se puede hacer. Bueno, pues no sé si se puede decir, pero bueno, pues por ejemplo la farándula, la farandulía, que es un proyecto donde se combina un poco el sector de hostelería con el sector de los microteatros, ¿no? Y luego vamos a tener la oportunidad de escuchar a Alfonso de Lastur, y el Cargui pues lleva también años apoyando y colaborando en todo lo que son, junto con Cuchaban también, en el Cuchacultur, el Redeca Live, temas de producción musical, de conciertos, etc. Son quizás actividades más desconocidas. Es verdad que el Cargui pues, en los inicios apoyaba más, pero porque eran las operaciones que nos llevaban al sector industrial y nos identificaban, pues, como ha dicho Joaquín, con el aval a la máquina fresadora, al sector, vamos a decir, industrial, ¿no? Pero eso con el paso de los años se ha ido cambiando y hoy en día además pues cada vez tenemos más proyectos relacionados también pues, con el turismo, con el comercio y con otros sectores. Sí, ahora mismo también pues, la línea de financiación del Gobierno vasco de liquidez para autónomos. Los autónomos es bueno, lo decía antes, el tejido del país, parece que las cifras que comentábamos el otro día, el 95% de las 150.000 actividades económicas censadas tienen menos de 9 empleados. Eso es lo que somos, ¿no? Y por tanto, ahí los proyectos tienen dificultades de plantearse, de cómo explicar, como decía antes, si tienes con los papeles no sabes ni ordenarlos, si quieres un crédito, pues igual estás hablando de créditos sin saber lo que necesitas, a largo, a corto, que estás invirtiendo. En esa parte es donde nosotros entramos y podemos garantizar y podemos facilitar no solamente el conocimiento y orden, sino además apoyando, ¿no? Ese es como algo parecido a los huevos fritos con jamón, ¿no? La gallina participa, pero el cerdo se compromete. Nosotros participamos en la elaboración. La gallina participa pues por los huevos. Nosotros participamos en todo el análisis, pero luego al final hay que firmar, ¿no? Que es el que se compromete a ganar. Pues también, ¿no? Entonces los proyectos entramos y estamos permeables a lo que es nuestra sociedad, la pyme. 95% de menos de 9, esos son clientes del Cargui también, que son las más dificultades. Como decía también, en la mayoría de los casos hemos estado muy ligados por nuestro nacimiento al sector industrial, que es muy importante, es el más, como medio es mucho más importante en el País Vasco que en cualquier otro sitio. Y grandes operaciones. Pero bueno, nosotros estamos firmando hace poco, Jorge, que está también ahí, nuestro director comercial, con la Asociación de Autónomos, con la empresa familiar, con las federaciones y con cualquiera que te pueda tener una idea, un plan de negocio que quiere estar, hay veces que nos llega y dicen, no hay financiación. Y decimos, si no nos han preguntado.
igual hay financiación a través de las herramientas públicas que tenemos. Pues por lo menos preguntar. Y ya te digo, hay tamaños de todo. La farándula es un ejemplo reciente también, que empezó el año pasado y ahí anda. Y tenemos también proyectos de moda, de surf, de cosas que en la ciudad... Sí, con la San Sebastián, con todo el tema con el Ayuntamiento, con Fomento San Sebastián. Con un dentista, con un taxista, o sea, yo creo que ocupamos, no es verdad, la mayoría de los taxis que circulan por esta ciudad van gracias a la Valdecarri, porque una licencia de taxi... Porque también una cosa, porque igual eso no conocéis y igual os sorprende. Los dueños del carry no son unos accionistas al estilo, los dueños del carry son las empresas que reciben la financiación. O sea que el autónomo pasa a ser socio. Entonces, fíjate hasta qué punto que nosotros no le llamamos cliente como en una relación normal de clientela, le estamos atendiendo a nuestro socio. Y esto tiene un significado mucho más profundo dentro de nuestro ADN, es nuestro propietario al que le queremos dar servicio por encima de todo, es nuestro socio. Y viene a nuestra Junta General, y vota en nuestra asamblea, y aprueba nuestras cuentas, etc. Porque el capital del carry es el capital de las empresas que tienen financiación. O sea que somos un instrumento a vuestra disposición, que es vuestro, vamos. Nosotros estamos gestionando... Creo que esa medida que tenéis además más empresas, de esa manera. Más socios, más capital. La mayoría del capital de todo el carry pertenece a las empresas y a los autónomos del País Vasco. A mí después de ir a CREA y el carry, la verdad que dices, pero bueno, ¿sois competidores o si vais bien esto ya que... ¿no? Entonces yo creo que... Con Mónica no te puedes llevar mal. Con Mónica no te puedes llevar mal. Pero yo creo que es bueno, si eres una empresa, decir, bueno, voy a uno, voy a otro, puedo ir a los dos, ¿no? Un poco yo creo que ahí tenéis que... También os importa. Sí, yo, competencia no. No. Es más, aparte de que es verdad que partimos de que trabajamos muy bien con el carry. A lo mejor si estuviéramos en otro sitio, no sé si sería lo mismo. Pero trabajamos muy bien. Entonces, competencia no, porque no tiene sentido, por ejemplo, y ese es un mensaje claro, que uno diga, pues primero pido a uno a ver qué me da, pido al siguiente a ver qué me da, porque nosotros estamos en comunicación y entonces normalmente cuando llegan una cosa así, pues si necesitamos colaboramos, y muchas no colaboramos porque por suerte pues podemos afrontar las operaciones y hacerlas. Entonces uno se puede dirigir indistintamente. Nosotros defendemos los sectores en los que estamos, el conocimiento y la flexibilidad en eso. O sea, hacemos productos financieros, por ejemplo, que no están al uso. O sea, si yo voy como Mónica al banco, no me lo van a ofrecer jamás. ¿Por qué? Porque necesito un préstamo que se cancele así, así y asado, y ya está. Y se lo pido al banco y me lo da. Pero es que, o sea, que si estáis aquí en el País Vasco y acudís al carry, pues me parecerá lo más normal del mundo. O sea, que decir, además, si se caracteriza el País Vasco por algo, es que sois muy cooperativistas. Entonces, a lo mejor esto me está oyendo mi jefe también, que estoy contando todo esto, y lo mismo la próxima ya no la hago yo. Pero no somos competentes. No, nos pasamos. Para nada. Nos juntamos, tenemos proyectos juntos, trabajamos en unas asociaciones, o sea, probablemente influye también que no tenemos ánimo de lucro. O sea, si al final un euro es en detrimento de que me la quitaba a mí, no cumplo no sé qué, entonces trabajamos, bueno, pues para la industria, para la pyme, bueno, pues porque se necesita. Entonces estamos encantados, yo creo. Entonces, en nuestro caso, la verdad es que no... Y además en operaciones difíciles, aquellas que entrañan un poco más de riesgo, que empiezas a ver aquí, bueno, sí, esto pone, pero ¿cómo lo ves tú? Y nos lo repartimos, ¿no? Porque al fin quieres sacar el proyecto adelante, hay algo de sentimentalismo también en nuestra labor, es decir, y aparte del análisis, estamos en un sector en el que principalmente queremos apoyar a que salgan cosas adelante, ¿no? Pero ves que también tienes en cuestión, oye, pues esto vamos a ver si lo hacemos entre los dos, y contar con la opinión de CREA, que es un especialista para nosotros muy importante, como para ellos, el músculo financiero que nosotros podemos tener, la potencia de decir, oye, pues entramos ahí y podemos apoyar la operación, pues también. Y luego, pues lo mismo pasa con vosotros, oye, Cuchabán, ve algunas cosas y dice, oye, ¿esto cómo lo veis en el cargue? Y vamos a ir a medias, sí, y luego no hacemos todas las operaciones 100%, pero un cacho sí, y nos vamos repartiendo. Tal vez aclarar también, o sea, claro, muchas veces suele decir, oye, la SGR y el banco que se ayudan, ¿no? Entonces puede ser un proyecto que nosotros, pues, por lo que hemos comentado hasta ahora, pues al final necesitamos
SGR le podemos dar 200. Porque nosotros, por nuestros parámetros de riesgo y análisis y relación, calificamos, vemos la relación de clientela y podemos dar 100 y resulta que pues hablamos con el Cargi y el Cargi dice, pues yo pongo un aval que permite a la empresa, en este caso, obtener 200. Entonces, esa es un poco las sinergias que existen entre las SGRs y las entidades financieras de los bancos, de forma que no solo es asumir un riesgo por parte de las SGRs de aquellas operaciones que nosotros no podemos asumir, sino que también es en aquellos proyectos que podemos asumir los que nos multiplicamos, ¿no? Ese efecto también. No vamos a decir que aprobamos todas las operaciones, ¿eh? También hay un riesgo, es verdad, ¿no? Que estaríamos aquí dibujando un mundo idílico, que sería, oye, pues todo lo que viene entra por la churrera y se aprueba. No, porque también tenemos el riesgo y tenemos también, como decía, la responsabilidad con nuestros reafianzadores. Pero los índices de morosidad, no, de operaciones que no se aprueban después de las cribas iniciales, pues están alrededor del 12 o el 15%. Quiere decir que el 85% de las operaciones que pasan se aprueban, si están bien fundamentadas, construidas. Y siempre además, oye, pues cómo es esta operación, esto lo has contemplado, lo pulimos, ¿no? Tratamos de pulir mucho con el promotor. Sí, tenemos unos excelentes profesionales, de verdad, personas que han pasado por las crisis, por todo esto y además con esa filosofía, saben de riesgo y saben de producto, pues un montón. Merece la pena estar con ellos, porque lo que no les va a orientar es a ver qué tipo de interés le vamos a cobrar a este individuo para hacer negocio. Nosotros tenemos, como sois socios y dueños, tenemos una tarifa fija, el 1% del riesgo. Y no damos, voy a decir coñazo, pero no voy a decir, ¿no? No damos la pelmada pidiendo luego el riesgo, los seguros sociales, que me des la cuenta corriente, la nómina. No, es el riesgo, ese 1% para mantener la estructura de costes y ya está. No damos el coñazo, ¿eh? Hoy no sé. Bueno, acordaba que estabas aquí. No, pues yo creo que muchas gracias. No sé si alguno quiere dar el último consejo a la pyme, alguno que quiera dar alguna cosa que queráis. No, únicamente lo que he dicho antes, o sea, yo creo que es importante resaltar, o sea, que no se quede un proyecto en una casa, sino que se acuda a las herramientas que existen. Esto ya le diremos que no, si es que va a ser que no, pero si no, se quedan en casa unos proyectos que pueden tener salida, ¿no? Y eso sería una pena, ¿no? Y lo segundo, yo creo que tenemos que ser capaces, y no es por quedar bien, sino que no utilizar los fondos que existen. Ahora estamos hablando de este fondo, porque esos avales tienen un plazo, o sea, es decir, si después de un plazo no se utilizan, pues se acabó, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que ser capaces, porque ese efecto multiplicador pues nos puede permitir un avance y un desarrollo mucho más rápido de un sector que puede encontrarse dificultades de otro tipo. Muchas gracias a todos y esperemos que dentro de un año alguno que haya obtenido el apoyo venga aquí a contarlo, como ha venido Joaquín, ¿no? Para que esto verdaderamente sea una cosa exponencial, ¿no? Que es el objetivo que tenemos todos los que estamos en esta sala hoy y podamos seguir apoyando a esta industria tan importante para todos. Así que nada, muchas gracias a todos los ponentes y a todos.